tisulares. Fíjense ustedes que hay una curva roja que nos está indicando que esta presión de oxígeno va disminuyendo desde el aire inspirado hasta el intersticio con los espacios celulares. Vamos a hablar un poquito sobre estos valores. Para cualquiera de ustedes, ¿de cuánto es el valor de la presión parcial de oxígeno en el aire ambiental? ¿Un Wara? ¿Hello? Sí, doctor. ¿Wara? ¿Laura? Sí, doctor. ¿Cuál es el valor de la presión parcial de oxígeno en el aire ambiental? No me acuerdo, doctor. Doctor, es 157 milímetros de mercurio, doctor. ¿Y quién eres tú? Armin. Armin, ¿de qué grupo eres, perdón? El grupo de miércoles. El grupo del día miércoles. Armin Quino. No, Armin. No. Salazar. Armin Salazar. Correcto. Ok, de acuerdo. Se va a deber, doctora, a que la presión alveolar va a ser, tiene que ser un poco, tiene que ser... Te me perdiste, Armin. Belén, ¿estás por ahí? Sí, doctor. ¿Cuál es el valor de la presión barométrica en milímetros de mercurio, sobre todo a nivel del mar? A ver. Estoy escuchando lo que es Sí, doctor, es que no recuerdo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Estamos igual que antes. No has hecho tu tarea. Wendy García. Sí, doctor. Eso, el valor de la presión parcial de el aire atmosférico en milímetros de mercurio. La presión del aire atmosférico, perdón, no es presión parcial. 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. Muy bien, de acuerdo. De esos 760 milímetros de mercurio, ¿cuántos milímetros son debidos a la presión del oxígeno? No sabría decirle, doctor. No recuerdo esa parte. Muy bien, yo se los voy a decir. Son aproximadamente 160 milímetros de mercurio. Pero, ¿por qué 160 y no 100 o 200 u otra cifra? ¿Por qué 160? Porque la composición de la atmósfera, del aire atmosférico, le asigna al oxígeno un 21%. Entonces, de todo el aire atmosférico que nosotros tenemos a todo nivel, el 21% es oxígeno. Y el restante porcentaje, ¿cuánto resulta ser el restante hasta el 100%? Es el 79%, ¿no?
El restante 79%, casi todo ello, es la proporción de nitrógeno. Nuestro aire ambiósfera que nosotros respiramos es principalmente una mezcla de nitrógeno, 78%, y de oxígeno, 21%. Y ese 1% que nos está fallando en las sumas es el aire son las otras moléculas gaseosas que están disueltas en el aire. El neón, el anhídrido carbónico, el xenón, el helio, el resto de los gases que nosotros encontramos en la atmósfera, que si ustedes se fijan es una cantidad muy pequeña, yo diría despreciable. Entonces, el aire atmosférico es una mezcla de nitrógeno, 78%, y oxígeno, 21%. Ahora bien, la presión atmosférica es la suma de las presiones parciales de sus componentes. Entonces, si el oxígeno es el 21%, la presión que va a ejercer es proporcional a ese 21%. Entonces, de los 760 milímetros de mercurio, ¿cuánto es el 21%? Hagan funcionar sus calculadoras y veremos qué obtiene. 160. 160 milímetros de mercurio. Fíjense ustedes, entonces, esa es la presión parcial de oxígeno en el ambiente, en el aire ambiental. ¿De acuerdo? Sí, doctor. ¿Qué pasará con la composición del aire cuando subimos del nivel del mar hasta, por ejemplo, el altiplano boliviano, 4.000 metros sobre el nivel del mar? ¿Qué pasa con la composición del aire? Ya que estamos en esto de preguntar, preguntaremos, pues. Leslie Maldonado. Leslie, ¿estás por ahí o no? Claudia Oblitas. Claudia. Nada, silencio absoluto. Ustedes se han dormido. ¿Qué ha pasado? Disminuye, doctor, la presión del oxígeno a la alturas elevadas. No, no estoy preguntando qué pasa con la presión. Estoy preguntando cuál es la composición del aire en el altiplano boliviano. Tendría que ser mismo. Tendría que ser la misma, y evidentemente es la misma. 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno. Y si nos subimos a los 8.000 metros del Everest, ¿cuál es la composición del aire a esa altura? Seguiría siendo la misma, doctor. Solo la presión cambiaría. Exactamente, la composición del aire, entonces, es la misma desde el nivel del mar hasta la altura del monte más alto de nuestro planeta. Es la misma composición, 21% de oxígeno, pero lo que sí cambia es la presión atmosférica. En vez de ser 760, como es la presión a nivel del mar, la presión atmosférica va reduciéndose conforme nosotros vamos subiendo. Ustedes recordarán, habíamos visto una laminita, no sé dónde se nos ha metido esa laminita, en la cual
íbamos viendo que las presiones atmosféricas iban reduciéndose de una manera más bien lineal conforme nosotros subíamos hasta los 6.000 metros. Y después ya no, la disminución ya no era lineal, pero hasta esa altura, 5.000, 6.000 metros, hay una relación entre altura y presión atmosférica. Es una relación lineal. Entonces les habíamos dado una tabla para que ustedes puedan tener los valores de presión. Y para la ciudad de La Paz, ¿cuál es nuestra presión atmosférica promedio? Cualquiera de ustedes. 490 milímetros de mercurio. Correcto, 490 milímetros de mercurio. De los 760 hasta los 4.000 metros ha caído la presión atmosférica a 490. Y en ese caso, la presión parcial de oxígeno ambiental, ¿cuánto será? 103, doctor. 103, que resulta ser una regla de 3, de 490 es el 100%, el 21% es X. X sería el 21 por 100 entre 490, que nos da 103. Ese es el proceso que ha hecho quien haya hablado. Sí, doctor, ese es el mismo proceso. Muy bien, perfecto. Aquí estamos viendo entonces en esta tablita que la presión parcial de oxígeno en el aire que nosotros vamos a inspirar está más arriba de 140. En realidad la barra roja estaría en unos 160 milímetros de mercurio. Entonces, esta tabla se está refiriendo al nivel del mar. ¿Está claro ese punto? Sí, doctor. Sí, doctor. Fíjense que cuando llegamos al siguiente nivel, al nivel del alveolo, la presión parcial de oxígeno ha disminuido a 100 milímetros de mercurio. La pregunta del millón para ustedes es ¿por qué hay esa reducción? Fíjense que entre el aire inspirado y los alveolos no hay mayores pérdidas de oxígeno. Solamente a nivel alveolar vamos a tener alguna pérdida de oxígeno. ¿Por qué hay una caída tan importante de la presión parcial de oxígeno desde 160 hasta 100? Cualquiera de ustedes que me dé una respuesta. ¿Puede volver a repetir la pregunta, doctor? ¿Por qué cae la presión parcial de oxígeno desde 160 a 100 milímetros de mercurio en el alveolo? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Es porque se ha humidificado, doctor, el vapor de agua. Esa es una muy buena respuesta. A la composición del aire se le ha añadido un gas, que es el vapor de agua, cuando ingresa a nuestro organismo. ¿Y cuál es la presión parcial del vapor de agua en nuestro organismo? Es 47 milímetros de mercurio, doctor. Entonces, a los 490 que nosotros teníamos a los 760 que nosotros teníamos, hay que añadirle esos 47 y hacer las correcciones respectivas. Por lo tanto, una parte de la caída en la presión parcial de oxígeno se debe al vapor de agua. Pero no es todo, fíjense ustedes, la diferencia es de 60 milímetros de mercurio y la presión parcial del vapor de agua es apenas 47. ¿Qué otro factor puede influir para que caigan estos 60 puntos el valor de la presión parcial de oxígeno? Doctor, por la ley de los gases, ¿puede ser de la reducción de la área? No, para nada. No hay cambio ni de presión ni de volumen.
presiones y volúmenes siguen siendo los mismos, ya sea en el aire inspirado o ya sea en el alveolo. Otra explicación que nos dé cuenta de esos 13 milímetros de mercurio que nos falta. Por la altura, doctor. ¿Cuál altura? Esto es una tabla del nivel del mar, lo hemos dicho hace un momento. Nada, ninguna idea. Por la presión buenas noches, doctor. Por la presión Buenas del dióxido de carbono. Una parte importante es que se está añadiendo al aire alveolar el anhídrido carbónico, el CO2, y su concentración allá es relativamente alta. Sí, señor, una parte de la pérdida de la presión parcial de oxígeno es debido a que se está añadiendo, además del vapor de agua, se está añadiendo anhídrido carbónico. Correcto. ¿Hay algún otro factor que dé cuenta de la caída de la presión parcial del oxígeno entre el aire inspirado y el aire alveolar? Vamos, jóvenes, hagan funcionar esas neuronas. Profesor, ¿puede ser hidrógeno? ¿El hidrógeno? Sí, porque puede ser una reacción con... Explícame eso, ¿qué tiene que ver el hidrógeno? Esto no es una bomba. Hasta con el con el bicarbonato hace que un poco más salga... creo que es dióxido de carbono. No me equivoco. Sí, me parece que te has rayado. Sí. Definitivamente, el resultado final es el CO2 que se está liberando hacia los alveolos y que sí, ya hemos dicho, sí es un factor que les reduce la presión parcial al oxígeno. Otro factor, vamos, expriman esos cerebros. Doctor, buenas noches. ¿Puede ser la densidad? ¿Qué pasa con la densidad? Lo que tengo entendido es que la densidad en la altura disminuye el peso de la presión del oxígeno. ¿Y por qué estás hablando de altura si esto es a nivel del mar? Perdón, doctor. ¡Tarán! Otra explicación, hasta ahora no dan. Ya. ¿Y? No llores, juro, no llores. Pero llorando no vas a explicarlo. Mira, lo que yo te preguntaría después de que termines de llorar es de a dónde se ha ido, dónde se ha perdido ese oxígeno, quién se lo ha robado. Se queda en el espacio muerto de las vías aéreas. Uh-huh. Muy interesante tu explicación. Y si bien parece completamente descocada, de alguna forma es cierto. Resulta que nosotros cuando inspiramos, introducimos aire, pero parte de ese aire se queda en el espacio muerto anatómico. Y cuando expiramos, no expiramos todo el aire que hemos inspirado, exhalamos una parte
y una parte se queda en ese espacio muerto anatómico. Y entonces hay una partecita de oxígeno que ha entrado y que no va a salir, se va a quedar ahí. Y ese va a impedir que entre otra cantidad de oxígeno. Ese espacio muerto, de alguna forma, entonces, impide que se renueve completamente el oxígeno en las vías respiratorias. Sí, eso es verdad, pero nos falta la parte más importante. La parte más importante es que ese aire que se ha quedado en las cavidades alveolares está sufriendo una hematosis, está sufriendo un intercambio, se está saliendo del alveolo, se está saliendo a través de la membrana alveolo-capilar y se está yendo hacia la sangre. Entonces, fíjense ustedes cómo el oxígeno ejerce su presión parcial de acuerdo a la composición del aire, de acuerdo a su porcentaje en el aire. Cuando una parte de ese oxígeno se va a través de la membrana alveolo-capilar hacia la sangre, pues su porcentaje en el alveolo disminuye y por lo tanto también se disminuye su presión parcial. Entonces, fíjense que la disminución de esos 60 milímetros de mercurio se va a deber, primero, a la presión del vapor de agua. Segundo, a la presión del CO2 que está allí en alta concentración. Tercero, a la hematosis que está secuestrando oxígeno y llevándoselo al espacio vascular. Y obviamente a que nos renovamos, como nos renovamos completamente todo el aire que hemos inspirado, sino siempre se queda una partecita, la composición del aire que se queda va reduciendo un poquito su oxígeno y por lo tanto la presión parcial de ese oxígeno que queda en los alveolos se reduce también un poquito. Esa es la razón por la cual hay esta caída tan importante entre el aire inspirado y el aire alveolar. Fíjense ustedes que cuando estamos en el torrente circulatorio, en la circulación mayor, la presión ya no está alcanzando, la presión parcial del oxígeno ya no está alcanzando los valores de 100 milímetros de mercurio. Está alrededor de 90 milímetros de mercurio. ¿Por qué hay esa pequeña diferencia en la presión parcial del oxígeno cuando está circulando en las arterias? Cualquiera de ustedes que me dé una explicación, lo que crea, pero sin llorar. Nada, nadie se anima. Doctor, Sí. yo Adelante, eso. he leído que algunas venas drenan directamente la aurícula izquierda y por tanto bajan la presión del oxígeno, como las arterias bronquiales y las coronarias. Excelente. Y esa es la razón. Los shunts venoarteriales hacen que entre sangre no oxigenada en el torrente circulatorio arterial y por eso es que en conjunto la presión parcial de oxígeno no alcanza el 100, se queda en el 90, porque hay una cierta cantidad de sangre que está llegando con bajo contenido de oxígeno. Correcto, esa es la razón por la cual la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial es 90 milímetros de mercurio. Fíjense ustedes que cuando esa sangre llega al capilar, la presión parcial de oxígeno cae de 90 hasta 40. Es otra caída importante, 50 milímetros de mercurio de caída de presión parcial de oxígeno. La pregunta para ustedes es la misma. ¿A qué se debe esa caída de la presión parcial de oxígeno en los capilares?
Doctor, yo estaba leyendo que se debe a un flujo de derivación, creo que se dice, pero es Explica. porque no existe un intercambio gaseoso adecuado, porque como las arterias son cerradas, entonces se va disminuyendo la presión. Interesante. Pero no me parece, no me convence tu explicación. Exijo otra explicación. Doctor, se debe al efecto Bohr. Dale, eso es alta ciencia. Explícate. Me parece que la P50 se mueve hacia el lado derecho, entonces la oxihemoglobina pierde afinidad y cede oxígenos al tejido. Ya. Entonces, cuando cambia el pH del medio en el cual se está produciendo el intercambio entre oxígeno y tejidos, y eso es justamente lo que ocurre a nivel de los lechos capilares, se libera el oxígeno de la oxihemoglobina y se difunde a través del intersticio hacia las células. Las células lo captan y se lo consumen. Por lo tanto, la presión parcial de oxígeno en los capilares va cayendo porque las células están consumiendo ese oxígeno, lo están captando y lo están transformando, lo están introduciendo dentro de lo que es el metabolismo oxidativo de los carbohidratos. Lo están quemando. Por eso es que hay una caída tan importante de la presión parcial de oxígeno a nivel de capilares. Y fíjense que entra un oxígeno con una buena presión en el extremo arterial del capilar, pero cuando llegamos al extremo venoso del capilar, la presión parcial ha caído a 40 milímetros de mercurio. Y de ahí en adelante, en todo el retorno venoso hacia los pulmones, primero hacia el ventrículo derecho y después hacia la arteria pulmonar, la presión parcial de oxígeno se va a mantener en estos valores de 40 milímetros de mercurio. Hemos dado entonces una vuelta ahorita y hemos hecho un recuento de lo que pasa con el oxígeno conforme entra en nuestro organismo. Ese oxígeno que en el nivel del mar estaba a 160 milímetros de mercurio, cuando ingresa a nuestros alveolos, ha perdido ya 60 milímetros y hay una presión parcial de oxígeno de 100. Sigue perdiendo un poquito en el sistema arterial circulatorio, pero donde más pierde es en los capilares. El oxígeno se disocia de la hemoglobina, se difunde hacia las células y las células lo captan y se lo consumen. Y hacen que esos 90 milímetros de mercurio caigan hasta 40 milímetros de mercurio. Y esos 40 se mantienen como una constante hasta que llegamos a la arteria pulmonar, donde una vez más esa sangre no oxigenada se va a poner en contacto con la pared alveolo-capilar, con la pared alveolar. Y va a recibir oxígeno y se va a repetir todo el ciclo. ¿De acuerdo? Este es el punto más importante que quiero que ustedes lo tengan en mente. Esto es un proceso dinámico con su subida de presión parcial porque aumenta la concentración de oxígeno y su caída de presión parcial porque baja la concentración de oxígeno. ¿Está claro el proceso? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, de acuerdo. Me temo que han perdido ustedes las imágenes que estábamos transmitiendo y no es casual. Estoy buscando otras imágenes que poderles mostrar.
No, no lo encuentro. No sé si decir que tienen buena o mala suerte, pero no encuentro lo que quería transmitirles. Tenía preparado, a ver si por aquí lo tenemos. No, no lo encuentro, lo siento. Pero en realidad lo podemos dejar como una investigación que ustedes van a hacer. Ustedes han visto ese gradiente de presión que se llama la cascada del oxígeno que se presenta a nivel del mar. Esa cascada del oxígeno también se va a presentar en la altura. Conforme nosotros vamos subiendo, cambia la presión parcial de oxígeno y por lo tanto la cascada, los valores de la cascada de oxígeno en nuestro organismo se modifican. Y la pregunta que yo quiero que ustedes respondan es, ¿qué pasa con las presiones parciales del oxígeno en esta cascada a nivel de la altura? Por ejemplo, en La Paz. Creo que aquí estoy encontrando algo. No, definitivamente no hay nada. Lo siento. Entonces yo les voy a dejar eso como tema de investigación. Me van a mostrar ustedes la cascada de oxígeno en la altura de La Paz, 4.000 metros sobre el nivel del mar. Ustedes pueden calcular la presión parcial de oxígeno ambiental. Ya lo han hecho, son 103. ¿Qué pasa cuando empezamos con 103
a nivel inspiratorio, qué va a pasar a nivel alveolar, qué pasa en la circulación arterial, qué pasa a nivel capilar. ¿Ok? Eso me lo van a presentar ustedes para el próximo viernes. ¿Estamos? Sí, doctor. Doctor. Muy ¿Sería bien. para este viernes, no, doctor? ¿O para el Claro. viernes de la misa? No, para este viernes. Está bien, doctor. Gracias. Muy bien. Ya, y con eso yo quisiera que cerremos nuestra sesión de hoy día. Si tienen preguntas, háganlas. Este es el momento. Ay. Sí. No. Yo les voy a mandar algo para que ustedes me afichen lo que han hecho su investigación y yo la pueda recibir. Ese es rato. Listo. Entonces, muchachos, nos estamos viendo el viernes a las 6 de la tarde. Tengan buena noche, pásenla bien, pero estudien, por favor. Sí, doctor, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Listo. Que les vaya bien. El día viernes vamos a continuar con el mismo tema de hoy, ¿verdad? Vamos a hablar del tema de hoy, pero también vamos a hablar sobre regulación de la respiración. Y estoy escogiendo algunas partes que son importantes, a mi entender, que ustedes comprendan. Por eso no estamos repitiendo todos los contenidos de la parte de transporte de gases. Me estoy abocando a una parte nada más. Y en la próxima vamos a incluir esto, transporte de gases, más regulación de la respiración. Y así habremos revisado partes de los temas de mecánica ventilatoria, difusión de gases, transporte de gases y control respiratorio. ¿Ok? Está bien, doctor. Gracias. Listo, que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. No.